presente continuo. Ok. Es muy parecido. Las fórmulas son muy parecidas. Casi siempre se van a repetir una y otra vez la estructura de las fórmulas. Pero sí, obviamente con sus pequeñas diferencias. Y como siempre, pues vamos a ver un ejemplo en español y en inglés. Bueno, aquí empezamos con el sujeto. Ya sabes, yo, tú, él, nosotros, ustedes, ellos, o personal pronouns. I'm, I, he, she, it, we, you, they. ¿No? Eso no cambia. Pues tenemos aquí el verbo to be. Y en español sería el verbo ser o estar. Después sería, ojo que estamos hablando de presente. Después sería el verbo en gerundio o ing. En inglés es más fácil el gerundio que en español. Los anglosajones no se complican tanto la vida, ellos solo ponen ing. En español ponemos ando, endo y no sé qué tanto. Además de que dependiendo del género de la palabra va cambiando. Así que esto del gerundio es mucho más difícil en español que en inglés. Así que hay que agradecer que en inglés solo sea ing. No es tan complicado como sí lo es en español. Y pues obviamente el objeto y el complemento. Y aquí vamos a empezar con un ejemplo en español. ¿No? Igual lo mismo con el verbo trabajar. Yo estoy trabajando en mi casa. Como pueden ver, está el sujeto que es yo, el verbo to be, que sería ser o estar, que es aquí estoy, y el verbo en gerundio, que sería el verbo trabajo, pero con gerundio sería trabajando, donde le agregamos ando, en mi casa. Y aquí tengo que hacer un paréntesis. Fíjense que cuando ustedes hablan o cuando hablan con alguien, no sé si se han dado cuenta que comúnmente hablamos más en continuo, hablo en español, que en simple. Por ejemplo, cuando te habla alguien, no sé, un amigo o algo, y te dice, ¿qué estás haciendo? Ah, pues estoy trabajando. ¿No? Estoy trabajando en la oficina. Si se fijan, estamos hablando en continuo, no estamos hablando en simple. Si respondiéramos en simple, ¿qué andas haciendo? Hasta la pregunta está en continuo. Pues yo trabajo en la oficina. Suena raro, ¿no? Suena como robot. Así que es más natural hablar en continuo en español que hablar en simple. Lo mismo sucede en inglés. Es más natural hablar en continuo que en simple. Es más natural usar el verbo ser y estar en una conversación normal que usar simple en una conversación normal. Es más natural lo continuo. Para eso es lo que iba con el paréntesis. Ok. Y bueno, aquí algunas reglas. Y aquí esto está también bastante muy parecido al español. Y es el verbo ser. Y aquí vamos a usar algunas reglas. Cuando es plural, cuando es plural, a cuando es singular. O sea, esto es singular, esto es plural. Cuando vamos a usar el verbo ser y estar en la conjugación del enunciado. Y pues esto creo que es algo que todos alguna vez vimos en nuestras primeras clases de inglés, ya saben. I am, o sea, yo estoy. He is, él está. She is, ella está. It is, eso está. We are, nosotros estamos. You are, él está o ustedes están. They are, ellos están. Como pueden escuchar, en español hay más formas de usar el verbo ser y estar que en inglés. En inglés solo es para singular y plural. O sea, es I am, he, she, it is. Y después para plural es we, you, they are. O sea, es más sencillo de usar. Is y am es para singular y are plural. No es tan complejo como en español, que como
si hacen como ese intercambio entre el español y el inglés de cuando se usa ser y estar, verán que es más complicado en español que en inglés. Los anglosajones, les digo, no se complican tanto. Solo es esto, así que aprendan esta tablita. I am, he, she, it, es con is, y we, you, they, are. No. Y pues bueno, como siempre, bueno, vamos a analizar las fórmulas. Saben que negativo, el sujeto, el verbo to be, ser o estar, que ya saben que puede ser am, is o are. La negación más la negación. En esto también es muy parecido al español. El verbo en gerundio, que es el verbo con ing. En español es un poco más complicado. El objeto y el complemento. Y al igual que en presente simple, pasado simple, nuestro indicativo va a ser aquí con el verbo to be. Ya saben, am, is o are, dependiendo el sujeto, el verbo en gerundio, el objeto, el complemento y la marca y la question mark. Y bueno, vamos a hacer unos ejemplos, bueno, a ver unos ejemplos de presente continuo en español. Y pues aquí tenemos: yo estoy trabajando en mi casa. No, como pueden ver, se cumple la regla. Sujeto yo, ser y estar, estoy trabajando, el verbo en gerundio y el complemento y el objeto, en mi casa. Yo estoy trabajando en mi casa. En inglés es muy parecido. Es yo am, en este caso sería estoy, I am working, que es el verbo work con gerundio, pero solo es ing, no es ando, endo, yendo y todo eso que hay en español. Les olviden, en inglés no existe, solo es ing. Y el objeto, en mi casa, in my house, ¿no? Yo sé que en español sería yo estoy trabajando en mi casa, y es casi lo mismo, si como pueden ver. I am working in my house. Y no se olviden que es más natural hablar en continuo que en simple. Ahora, en negación, que es el sujeto, la negación en nuestro caso, aquí se invierte el verbo ser y estar, en este caso es estoy. Bueno, el verbo en gerundio, trabajando en mi casa. O sea, yo no estoy trabajando en mi casa. Y en inglés es súper parecido, como ven. Lo único que se invierte es el orden donde va el not. En español, la negación va al principio de ser y estar, y en inglés es al revés. Primero va el verb to be, o sea, ser y estar, y luego va la negación. O sea, es I am not working in my house. Si ven, es súper parecido. O sea, continuo en español y en inglés son muy parecidos, son más parecidos que simple, porque como les decía anteriormente, en simple hay un indicativo de tiempo, que es el do, el does o el did, si es en pasado o presente. Pero aquí no, aquí es extremadamente parecido en continuo en español y en simple en presente, y inclusive en pasado. Ahorita lo vamos a ver. Y aquí, como les había dicho anteriormente, nosotros, para indicar que es pregunta a la hora de hablar, simplemente es como agregarle un pequeño acento, el cual nos indica la marca de pregunta, ¿no? Yo estoy trabajando en mi casa. Saben que los anglosajones no tienen esto porque no existen las tildes, así que ellos lo que hacen para diferenciarlo, para compensarlo, es poner el verbo ser y estar al principio, tal y como sucede en pasado simple o en presente simple. Es am I working in my house, y así es como sabemos que esto es una pregunta. Y pues sí, hasta aquí el tema de presente continuo.